Bueno, vamos entonces a iniciar, vamos a ponernos cómodas, vamos a hacer una meditación de entrega para conectarnos con este espacio. Cada una, por favor, se va a poner cómoda ahí donde está. Entonces nos vamos a poner cómodas, vamos a cerrar nuestros ojitos, prendan su velita, aplíquense su splash. Muy bien. Inhalen profundo, exhalen. Nuevamente, inhalen profundo. Exhalen. Una tercera vez, inhala profundo, profundo. Y exhalen. Vamos a empezar a sentir la conexión entre la parte posterior de nuestro cuerpo, puede ser la espalda y la silla, o las piernas y donde está sentado. Empieza a sentir esa conexión, ese contacto físico. Estira la columna vertebral, abre las clavículas y deja que las manos descansen sobre tus músculos. Con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como quieras. Conecta con tu respiración y préstale atención a tu respiración y no trates de cambiarla. Fíjate si te sientes tensa o relajada, pero tampoco intentes cambiarlo. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Continúa haciendo respiraciones profundas y completas por la nariz y sacando el aire por la boca. Mientras respiras, toma conciencia del estado de tu cuerpo y tu mente. Identifica dónde se acumula la tensión, si te sientes cerrada o apagada emocionalmente.
Identifica dónde está tu mente, si deambula por ahí o está aquí con la respiración. Identifica si tu mente está tranquila o inquieta, si está llena de negatividad y dudas. Respira de manera natural. Y lentamente van a ir abriendo sus ojos, respirando de manera tranquila, despacio y volviendo a este momento presente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, quedamos en la página número 135 para empezar ese subcapítulo de el yo egoísta, ¿cierto? ¿Todos vamos ahí? Ok, muy bien. Entonces vamos a arrancar, arranquemos. Yo voy a empezar a leer hoy. Entonces dice, el yo egoísta. Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quiénes somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso depende tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo y nos volvemos demasiado egoístas. Nos obsesionamos con nuestro cuerpo, con el aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. O sea que uno podría decir que tiene una personalidad en equilibrio, una personalidad sana cuando está en equilibrio. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero y todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo.
Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99.9999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención en nuestra realidad y aquello en lo que ponemos la atención en nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Y aquí les iba a comentar algo que me pasa mucho en consulta. Hay algo que yo he llamado, por inspiración de mi esposo, el síndrome de mucho Facebook y mucho Instagram. Y es que cuando tú te la pasas mucho tiempo metido en redes sociales, tú empiezas a comprar la realidad de lo que ves en esas redes sociales. Y a ti, yo he visto en las personas que les empieza a dar crisis existencial. Claro, porque empiezan a medir su realidad en lo que ven afuera, cosa que en muchas ocasiones es mentira o es solo un porcentaje de toda la vida de esa persona, un pequeño porcentaje de toda la vida de esa persona. Pero entonces por eso entran en crisis, porque empiezan a medir su realidad y su vida en torno a lo que ven allá afuera en esas redes sociales. Entonces, importante pasar menos tiempo en redes sociales, ¿cierto? Pasar más conectado con tu realidad, o sea, con tu vida más bien, que con lo que ves ahí en las redes sociales, sobre todo esos estilos de vida, ¿no? Que eso es lo que más hace entrar en conflicto. Uno termina comprando, ay, mi amiga como viaja, mi amiga como ya se casó de 3 hijos y se casó de blanco, ay, mi amiga, el trabajo o sea, todo lo bueno que se publica, entonces uno empieza a comprar eso inconscientemente para nuestra vida. Entonces también sería interesante hacer una limpieza de las redes sociales y dejar solo la gente que tú sabes que te aporta. ¿Cierto? Pero que quizás esa persona que muestra mucho, pero que en el fondo no te aporta nada, pues revisar si sería bueno dejarla de seguir o no. ¿Listo? Muy bien. Dice por acá, olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo, ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colchón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente que refuerzan nuestra identidad. Dejar de intentar prever una situación del futuro, de recordar un episodio del pasado. Desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades. Pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres en el presente. Muy bien. ¿Quién continúa? En nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos nos hacen enfermos. Yo puedo seguir. Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento, si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad es
Esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Sí, es así. Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo, relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado, justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad. En un programa inconsciente, su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja México, alejado de su familia. Los 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente.
Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, im- impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, le respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerle sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes era un reto para él. Él estaba creando una personalidad nueva, una nueva mente, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he escrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo, te olvidas de ti? Desconectas tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetivos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú, te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no conectas al cuerpo, ya no sigues concentrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. ¿Cómo no puedes entrar en él como alguien? Debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo, una nueva relación o tu línea de tiempo hacia una posible realidad futura. Debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno, tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro. El lóbulo frontal se encuentra en la parte interior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser centro creativo de quién somos y el jefe el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación.
es donde trabajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza 3 funciones esenciales. Encargarán en un juego cuando la tercera parte del libro, ¿qué? Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y participes los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. 1. Metacognición. Muy Metacognición. bien. Listo, Lina, muchísimas gracias. Piedad, bienvenida. Vamos a la página 141. ¿Listo? No te escucho. Activa el micrófono. Vamos a la página ¿Ya? 140. Sí, ahora sí. Vamos a la página 141. ¿Listo? A iniciar la metacognición. ¿Ya? Ok, voy a buscarlo. Listo, dale. Página 141. Listo, muy bien. Bueno, voy a continuar entonces. Dice, la metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. Es el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, esa es la metacognición, es como verse a usted mismo. ¿Listo? Podemos decidir cómo no queremos seguir siendo. Para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Entonces, por eso es tan importante uno poderse hacer un chequeo como de la vida y de su estado emocional, de cómo están las áreas de la vida y poder hacer algo que yo llamo un plan de desarrollo personal. Porque cuando tú eres capaz de mirarte, de hacer ese proceso de introspección, vamos a poder hacer como cambios conscientes. ¿Listo? Entonces, para eso, yo en el chat del grupo de la bitácora les voy a compartir una herramienta para que desarrollemos en este momento que se llama la rueda de la vida. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Si ya de pronto la hicieron en otro espacio, pues no importa, volvemos y la hacemos. Creo que está. Sí. Entonces yo ya se la puedo mandar aquí al WhatsApp. Listo. Se llama La Rueda de la Vida, un diagnóstico de mi realidad. Entonces, porfa, cada uno va a abrir en ese momento ese archivo que yo le acabé de mandar. Y esto consiste en lo siguiente. Ya lo voy a mostrar. Es un archivo de Excel. Y se puede mostrar por acá. Entonces, ¿en qué consiste este archivo de Excel? Cada uno, por favor, va a empezar a calificar cómo tiene cada una de esas áreas que yo les planteo ahí. Cómo está su alimentación, sus relaciones de valor, su descanso o sueño, su misión en la vida, sus finanzas, el manejo de sus emociones, cómo está en temas de ejercicio o actividad física, orar, meditar, agradecer y el tiempo. ¿Listo? Entonces, la idea es que nos califiquemos para que podamos hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La escala va de 0 a 10. ¿Sí?
donde 0 es un puntaje o un concepto negativo y 10 es quiere decir que esa área está en un concepto muy positivo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya todas la tienen abierta. Sí. Entonces vamos a empezar por la alimentación. Entonces te vas a calificar de 0 a 10. ¿Qué tanto tú nutres a tu cuerpo? Entonces, en el proceso de alimentarse hay tres pasos. Uno, por decirlo así, es cuando tú comes. ¿Qué es comer? Meterse cualquier cosa a la boca. Yo me puedo comer este marcador. Listo. ¿Qué es alimentarse? Cuando tú te metes a tu boca alimentos. ¿Y qué es nutrirse? Cuando tú ingieres alimentos nutritivos. No todos los alimentos son nutritivos. Entonces, de 0 a 10, ¿qué tanto tú te nutres? Ese es el valor para evaluar esta área. 0, no, yo no me nutro, yo como mal. Pura comida chatarra, pura chuchería. O 10, yo sí elijo inteligentemente la información que le estoy metiendo a mi cuerpo a través de la comida, por ejemplo. De 0 a 10 se van a colocar ahí un puntaje. ¿Listo? Muy bien. Relaciones de valor. ¿Qué tanto, qué relaciones de valores? Si tienes a tu alrededor personas que le aporten a tu vida, de 0 a 10. Tengo personas que le aportan a mi vida, de 0 a 10. 0, no, yo tengo puros tóxicos. 10, no, toda la gente que tengo a mi alrededor me aporta en algo. De 0 a 10, califíquese. ¿Listo? Muy bien. El tercer ítem habla de si tú descansas. Si cuando tú te acuestas a dormir, tienes un sueño reparador. 0, no, me levanto más cansado de lo que me acosté. 10, yo sí descanso. De 0 a 10. Misión en la vida. Habla de si ya tú encontraste cuál es tu propósito de vida, qué es eso que le da sentido a tu vida. 0, no, estoy más perdido que el hijo del hombre. Mi propósito va por un lado y yo voy por el otro. O 10, no, yo ya sé para qué soy buena, yo ya sé lo que me apasiona. ¿Listo? Muy bien. Finanzas. Inteligencia financiera es la capacidad de generar, administrar y multiplicar el dinero. Todos sabemos generar dinero. De muchas maneras sabe que puede generar dinero. Administrar no tanto y multiplicar pocos. De 0 a 10, ¿qué tanto multiplica su dinero? 0, no, antes yo necesito, ¿cómo me quedan días? Más días que mes. O 10, yo tengo inversiones financieras, yo tengo inversiones donde pongo mi dinero y tengo otras fuentes de ingreso. De 0 a 10. ¿Listo? Muy bien. Manejo de las emociones. 0. Las emociones lo maneja usted. 10. Hago una gestión de mis emociones asertivamente. Ejercicio físico. Habla de si tú practicas actividad física. No se vale sacar al perro. Ni las escaleras del metro. No. 0, no, yo soy súper sedentaria. 10, si practico alguna actividad física. ¿Listo? Orar, meditar, agradecer, esa es tu área espiritual. ¿Sientes que haces alguna de esas actividades o no? Ninguna? Y finalmente, tiempo. En tu agenda hay tiempo para tus hobbies, para ti. Sí, 10. Si no, por el contrario, 0. Si no, yo todo mi trabajo me la paso en función de los demás o trabajando. Bueno, eso se llama la rueda de la vida porque la idea es que la vida le ruede a uno. No tiene que ser en los más altos puntajes, pero sí que ruede, que haya como un equilibrio entre las áreas. Entonces, las áreas que a usted le dieron más bajitas, entonces esas las va a colocar ahí
como unos elementos importantes con los que usted va a empezar a hacer un plan de acción o un plan de desarrollo personal. ¿Listo? ¿Cómo así? Van a empezar a crear acciones que les ayuden a desarrollar o a elevar esa área, como a enfocarme en trabajar esa área de mí. Por ejemplo, Damari, ¿cuál fue el área más bajita? La más bajita es, no, pues es que tengo una en 3, que son las finanzas. Seguida de la alimentación, que la pondría en un 5. Y ya las Bueno, otras entonces, oscilan entre 8, 9 y 10. 8 y 9. entonces, por ejemplo, esas áreas son áreas que, por ejemplo, tú podrías empezar a generar actividades para empezar a trabajarlas. ¿Listo? Y eso así empiezas a hacer tu plan de desarrollo personal. Lina, ¿cuáles son como tus áreas ahí más bajitas? Las más bajitas, a ver, 0, ejercicio físico. Ajá, sí. De ahí le sigue finanzas. Finanzas, perdón, tiempo. El tema del tiempo, el manejo del tiempo. Le puse un 4. Finanzas le puse 3. Muy bien, Esas son como mis áreas más bajitas. Bueno, y alimentación le puse 5. muy bien. Entonces, al grupo de la bitácora les voy a mandar también un live que yo hice a principio de año que se llama Cómo crear un plan de desarrollo personal, para que se lo vean y con eso que hoy les salió bajito en este diagnóstico, pues puedan hacer ese plan de desarrollo. Esto les va a ayudar a tomar más conciencia de aquellas características o conductas o comportamientos en las que se van a empezar a centrar a cambiar. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Voy a seguir entonces con la lectura. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observa las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley en tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si tú todo el tiempo te dices que yo no valgo, es que yo soy fea, es que mi cuerpo es muy feo, es que a mí quién me va a querer, si usted todo el tiempo se está diciendo eso, usted se está haciendo eso. ¿Ya? Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu realidad, de tu personalidad actual. Como los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente, como programas automáticos, debes mirar en tu interior y observar estos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta. Observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente consciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el
tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neurales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, elimina la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no le sigues señalando a lo mismo a los genes, impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estaba acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Damani. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una nueva mente. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuanto más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neuronales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. ¿Cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimiento sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendas, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Supervivencia frente a creación, el lóbulo frontal como creador. Aquí pues están las imágenes del cerebro. Cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Si la compasión es el nuevo estado del ser que desea crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neurales de nuevas formas para crear un nuevo modelo o visión.
Tal vez use la información almacenada de los libros leídos, los DVDs vistos, las vivencias personales y de otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea esta mente nueva, tú ves la imagen, el holograma o la visión de lo que la compasión significa para ti. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel Damari, qué más pena importante. contigo. Sí, Qué pena sí, contigo. Vamos a parar tranquila. un momentico aquí Mm. porque este para mí me parece, esto que vamos a hacer me parece el ejercicio más importante de esto que estamos leyendo hoy. Esas preguntas que están ahí en la página 144 son preguntas que le van a posibilitar a uno crear lo que usted quiera crear. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio que dice ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que a mí más me está gustando de leer el libro, ese libro así, porque siento que uno le saca como el mayor provecho, no es como que lo lees por encima y ya. Entonces dice, para empezar a dar este paso de creación, es bueno en creación que lo que usted quiera crear. Puede ser una forma de ser, un nuevo yo, algo que usted quiera crear en su vida, una nueva realidad, lo que usted quiera. Entonces dice, para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. Entonces, cada uno va a responder a estas preguntas. ¿Cómo sería si? ¿Si qué? Si lo que usted quiera. ¿Cómo sería, por ejemplo, en mi caso, cómo sería si en mi vida fluyera el dinero de una manera ilimitada? Un ejemplo. Otra persona, ¿cómo sería mi vida si yo fuera una persona más tranquila? ¿Cómo sería si, cómo sería si yo trabajara en un lugar donde yo me sintiera muy feliz? Listo, cada uno hágalo según lo que según lo que quiera para su vida. Listo, hagamos ese ejercicio en este momento. Y ahora vamos a responder a la última pregunta. ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? ¿Quieres Bueno, sigo yo más? sí, listo, hágalo. Niño. Bueno, haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en un estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía. Así que baja el volumen de los centros sensoriales responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad y de los circuitos que procesan el tiempo para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para, para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. Al haber tan poca creatividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. En esos momentos no somos nadie, nos hemos convertido en nada, vivimos en el tiempo, en el sin tiempo, vivimos en el sin tiempo, somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que se manifiesta el ego o el yo tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda.
se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en ese momento. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Entonces aparece la imagen del lóbulo frontal como controlador del volumen. Dice figura 5, cuando el pensamiento en el que estás abstraído se convierte en la experiencia, el lóbulo frontal silencia las otras regiones del cerebro para procesar solamente este pensamiento. Tu mente se aquieta, ya no sientes el cuerpo, pierdes la noción del tiempo y el espacio y te olvidas de ti. Muy bien, perfecto. ¿Quieres Muchas seguir, Piedad? gracias. Piedad, si quieres nos ayuda. Dice, despréndete de tu mente. 147. Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés. Desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes, el estado del ser, relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia. Como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimentaba al yo emocional? ¿Cómo tiene que ir a alguna parte? Se traslada a otro lugar. Esta energía en forma de emoción sube de los centros hormonales a la región del corazón, de camino al cerebro. Y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos. Nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta de estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino y esa liberación cura el cuerpo y libera la mente. Repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Véase la página figura 5A. Cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria,
La energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha, amor o gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada, el cuerpo que habíamos preparado para hacer la mente se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora a una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Cuando vives en estado de supervivencia, está intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que el ego hace. Pero cuando vives en el elevado estado creativo, te sientes tan bien que ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Confías en que se materializará porque ya lo has vivido con la mente y el cuerpo a nivel mental y emocional. Sabes que será realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiera sucedido. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado. ¿Cuándo sucederá? ¿Dónde y en qué circunstancias? Pero confías en un futuro que no puede ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido en el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge todo lo material. Te encuentras en un estado de omnisciencia. Te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te haría volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. Es cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente. Los sentimientos vinculados a esa identidad que hacían en tu cuerpo que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre, ya no envían las mismas señales a los mismos genes. Y cuando más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Sigamos adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecta a tu mundo objetivo. Tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives como si solo el mundo exterior fuera real al mundo interior del creador. Espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo la segunda parte, donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida. Muy bien, Piedad, muchísimas gracias.
Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio con el cuadrito 5D, donde están como las emociones y los estados. ¿Listo? Entonces, de las emociones de supervivencia, por favor, vamos a identificar en qué emoción de supervivencia o en qué estado de supervivencia usted se la pasa más tiempo. Y vamos a escribir un pequeño textico sobre por qué me la paso más tiempo, cómo hacerlo consciente. ¿Por qué? Entonces, ahí donde dice los dos cuerpos, los dos estados del cuerpo y la mente, de la página 149, la lista de la supervivencia, por favor identifique cuál de esos estados usted, en cuál de esos estados permanece más tiempo y por qué. ¿Listo? Yo me conecté con la supervivencia porque, por ejemplo, ahora yo tengo una bronquitis crónica severa que me mandó, que me dijo el doctor, y yo no sé por qué siempre me estoy enfermando. Ujú, ujú. Ok. Piedad, yo te Pérdida cuento de como una energía. anécdota. Resulta que yo antes de empezar, Bitácora del Corazón estaba con una congestión impresionante. Y pues de pronto Damaris y Marcela se pueden dar cuenta que en este momento me desaparecí. Yo no le iba a decir nada cuando empezamos. Yo me di cuenta, sentí como que, pues no sé, pero no sé. Pero de verdad que empecé súper congestionada, Posiblemente incluso dejaste de estar en un estado en el que venías estando y pasaste a otro estado, que ya cambió. es más, casi que yo iba a decir, y yo, bueno, yo creo que yo no voy a apoyar con la lectura porque estoy súper congestionada y estaba súper cargada y se desapareció. No sé, ahí les cuento. Súper bien. Ujú. Y Ahí es yo no iba a como, leer porque yo digo, yo ¿por no iba a qué? leer porque, yo no iba a leer porque yo como voy a ahogar cuando esté leyendo y no me van a entender porque yo estuve sin voz. Y apenas hoy el primer día que ya tengo voz, que hablo. Y yo dije, me voy a agitar, no voy a poder hacerlo. Y milagrosamente pude leerlo, no muy bien, pero lo pude hacer. Claro que sí, no, me encanta toda esa experiencia. Y vamos comprobando por nosotros mismos cómo el estado mental es el que nos da una realidad, un estado de salud, un estado de resonancia. Por eso es que este libro es mi herramienta eh, de acompañamiento adicional a la terapia. Mire, estoy haciendo terapia y leyendo este libro. Más rápido avanza en el proceso, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué frase nos conectó más de la lectura de hoy? Pues yo tengo aquí un parrafito que me gustó mucho. Dice, cada vez que adquieres información, ay, ¿qué se me hizo? Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro. Entonces, pues lo tomo para mí como el llamado de siempre, siempre a tener nueva información, siempre estar conectada con la información de la realidad que quiero tener. Entonces eso le va a proporcionar a mi cerebro, pues como ir creando una nueva realidad, la que quiero. Porque dice, cuanto más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. O sea que entre más cosas le meta al cerebro, más posibilidades hay. Así lo tomé yo. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo allí donde pone la atención, pone la energía. Y la otra frase, tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva personalidad. Ujú. Entonces, me conecto cantidades. Y sí, me encanta este libro. Uf, cantidades. ¿Qué me pasa cuando estoy leyendo? Como que me encuentro con unas frases que me golpean fuertes y casi como que me detengo porque me parece mentira lo que estoy leyendo. Me ha Total, a mí pasado también. mucho. Yo me coloco Marcelita.
como que Ah, se me va lentizando y me da pena con usted porque, o sea, me he encontrado con unas frases y unas situaciones que él relata que yo digo, venga, esto es imposible que yo esté leyendo esto. Me ha pasado eso con este libro. ah, Excelente. Muchas claro, gracias. a mí también me ha dicho unas cosas así como, como si supiera quién lo está leyendo. A mí hay una parte que me gustó complementando lo que dice Amaris, es, si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. Para mí eso es como tan claro, porque yo siento que eso fue lo que yo hice. Damari a mí me conoció en otra época, inicialmente, hace varios años ya. Y yo estoy segura que ella sabe que yo hoy soy otra persona, a la Marcela que ella conoció en esa época. Porque literal yo hice un cambio intencional en mí. No necesariamente porque no me gustara lo que yo era antes, sino porque yo quería como otra, vivir de una manera diferente, ¿cierto? Y hoy, por ejemplo, quiero vivir de una manera más diferente también, nuevamente. Yo quiero hoy estar como más tranquila, poder tener más tiempo para mí, poder tener tiempo para leerme un libro, para tomarme un café. Mi tendencia es a que yo me lleno de muchas cosas, porque yo tengo mucha energía, entonces, y soy muy creativa, entonces yo me dejo llevar como por todas las ideas que me surgen y me voy quitando espacios como de tranquilidad. Entonces, casi que hoy mi objetivo, y tengo como proyecto irme a vivir fuera de Medellín, porque quiero estar como en un espacio más tranquilo, como donde pueda tener más esos espacios, como les digo, de tranquilidad. Hoy quiero ese nuevo ser, ¿me entiendes? Entonces vean que no es que yo no quiera ser como yo soy, a mí me encanta y esta versión de hoy me atrae muchas cosas buenas, pero siempre como buscar, uno tiene sus momentos y sus ciclos en la vida y yo también yo hoy pensaba, y yo, ¿será que es la edad? ¿Será que es la edad que me está diciendo, pues bueno, vamos a ir buscando más tranquilidad en la vida, ¿no? Bueno, y a Piedad, ¿cuál fue la frase que más le llamó la atención? Estoy buscando, todavía no, Búsquela, no, búsquela. porque como Búsquela, a estoy ver. todavía no he evolucionado todavía, entonces quiero algo que me impacte. Búsquela, a ver. Mira, aquí dice en muchas ocasiones, ¿por qué me he tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol, no, Sé que está leyendo. que estoy en la 140. Déjame, empezamos en la 41, 141, ¿no? Ujú. Mira, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo. Podemos decidir cómo no queremos seguir siendo. Eso para mí es importante porque quiere decir que cuando ya tenemos ese poder de nosotros de decidir, de crear una vida que nosotros deseamos, ya no tenemos que como pensar que si va a suceder o no, porque tenemos la convivencia, la asertividad de que lo que estamos pensando va a dar y no nos preocupamos cuándo va a ser, solamente vivimos el momento. Ujú. Eso es lo que yo pienso. Eso fue la frase que me gustó, lo que yo pues significó para mí. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por participar en este espacio. Bueno, nos vemos en 15 días. ¿Listo? Sin Bueno, embargo, les iba a proponer algo. Yo el próximo sábado yo no puedo hacer la bitácora porque yo tengo ese día agenda llena toda la de pacientes, toda la tarde. Pero les iba a proponer a ver si alguna de ustedes tomaba la batuta como para que no nos atrasemos y se leía, pues y lideraba la bitácora de ese día. O si quieren, lo hacemos dentro de 15 días, como quieran. Entonces ahí se las dejo, piénsenlo. Y si sí, me escriben, porfa,
al interno para poderles dar como las indicaciones de cómo organizar la bitácora, ¿cierto? Sobre todo como el método que yo tengo para poderlos acompañar en la lectura y en la reflexión. ¿Ya? Bueno, me cuentan. Marcela, Quédate qué atentos. pena, una cosita. Dentro de 15 días es Sábado Santo. Pues no sé, por mí no hay inconveniente, pero no sé de pronto ustedes. Pues yo tampoco. Ah, bueno. Yo en Listo, Semana entonces. Santa Yo trabajo tampoco, normal. Ah, bueno, perfecto. yo Y no que también, como yo teniendo no. en cuenta que como son tantos días festivos, de pronto pensé que no lo No, habían y tenido por en ejemplo, cuenta. si voy a salir o algo, yo igual hago, vean, el fin de semana pasado yo estaba paseando. Entonces Ah, aproveché un listo. ratico Está y la bien. hice. O sea, no tengo ventaja, solo bueno de internet, que usted se puede conectar Sí, desde donde esté. Entonces yo así no es. tengo pues como problema, pero pues yo hasta donde esté no voy a pasear este fin de semana. Pues ese es en Semana Santa. Entonces yo Ese, igual sí. tengo pacientes normales, entonces no hay problema. Ah, no, 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 no. Yo era Entonces, pues bueno, como por ya ese lado. Tamari, miren, piénselo, digan, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues Tamari, sí. si quieres se anima Ah, y lo yo. hacemos las dos. Ah, perfecto. Sí, Sí, nos claro. apoyamos. Está Sí, muy bien, claro que sí. Ujú. bueno, Bueno, súper bien. Entonces ya yo me estaría comunicando con ustedes para contarles cómo hacemos la sesión de la vida. Pues cómo es como el método, ya ustedes le complementan lo que quieran, ¿listo? Bueno, quedamos para iniciar la segunda parte del libro que se llama Tu cerebro y la meditación. Ya terminamos toda la biología, Mm. ¿listo? Ahora vamos a empezar a adentrarnos un poco más en un trabajo más de conciencia, ¿listo? De nosotros, más chévere. Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Un abracito para todos.